Imágenes estremecedoras de la ciudad de Bucha en Ucrania tras la retirada rusa que podrían constituir crímenes de guerra. El presidente de Ucrania asegura que Rusia cometió un genocidio y prometió una comisión de expertos para investigar las atrocidades. La Unión Europea y Alemania aseguran que los crímenes que Rusia niega haber cometido no quedarán impunes. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Rusia afirma que imágenes de civiles asesinados en Bucha son una fabricación de Ucrania y anuncia que va a pedir una reunión extraordinaria del Consejo de Human Rights Watch. Denunció ejecuciones sumarias en la ciudad. En Hungría, el nacionalista Viktor Orbán se declara vencedor de las elecciones, lo que sería su cuarto mandato consecutivo en el país. Los resultados preliminares le otorgan una ventaja irremontable en una jornada electoral marcada por la guerra de Ucrania. Y Costa Rica elige presidente entre el conservador Rodrigo Chávez y el centrista José María Figueres. Es la segunda vuelta de unas elecciones marcadas por la severa crisis económica que golpea a una de las democracias más estables de América Latina. El presidente Volodymyr Zelensky prometió una comisión de expertos nacionales y extranjeros para investigar lo que llamó genocidio en Bucha tras la retirada de las tropas rusas. Las autoridades ucranianas aseguran haber recuperado al menos 410 cadáveres de civiles asesinados con señales de tortura. La judicialización de las atrocidades de esta guerra contra civiles es el debate que va a congregar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia ha pedido una reunión de urgencia. La Unión Europea y Alemania anunciaron más sanciones por lo que llamaron crímenes de guerra en Bucha. Nuestro informe siguiente contiene imágenes gráficas de violencia. Los restos de la guerra. Un cementerio de tanques es la prueba de la repentina retirada de Rusia y de la determinación de Ucrania de defender la región de Kiev. Pero la basura del material bélico ruso no es la única señal de la guerra. Los edificios están quemados y destruidos, barrios enteros devastados, y junto a ello la dura evidencia del costo humano del conflicto. Los cuerpos que yacen en las calles sugieren una matanza indiscriminada y son las pruebas de posibles crímenes de guerra. Incluso en la muerte, los cuerpos han sido tratados con muy poca dignidad. Los soldados ucranianos temen que las fuerzas rusas hayan escondido explosivos en los cadáveres antes de marcharse. El propio presidente Zelensky lo había advertido, Rusia podría volver a atacar. La retirada de los ocupantes está revelando una situación catastrófica y todavía hay mucho peligro, no lo duden. Los ataques aéreos podrían continuar y están colocando trampas explosivas por todas partes, en las casas, incluso en los cuerpos de los muertos. En medio del trauma, sin embargo, hay una sensación de alivio porque los rusos se hayan marchado y los residentes se reúnen, comparten comidas y tienen una pequeña sensación de victoria después de semanas de vivir con un miedo constante. Si hay paz, todo será maravilloso. Tras un bombardeo constante durante más de un mes, cuando todo terminó, se fue el agua, la luz, el gas. Todo desapareció a la vez. Luego nos quedamos sin internet, después sin redes telefónicas. Nos encontramos aislados del mundo entero. La muerte y la destrucción muestran el enorme precio pagado en las últimas semanas. Cada cuerpo, cada cadáver es un amigo o un vecino, una madre o un hermano. Vivía aquí, trabajaba en jardinería. Era una persona pacífica y honesta. Un hombre inteligente que amaba trabajar y simplemente, sin piedad, lo aplastó un tanque ruso. Los residentes saben que la retirada rusa no significa el fin de la guerra. Ucrania se prepara para lo que pueda venir después. Parece que Rusia está reagrupando sus fuerzas para atacar otras partes del país. Y esos hechos podrían empeorar la escalada de sanciones contra Rusia. Por eso conectamos con quien ven, con Miquel Ayestarán, periodista en Kiev, con los detalles. Miquel, saludos. Y bueno, Rusia asegura que el genocidio que ha denunciado Ucrania en la ciudad de Bucha es un montaje. ¿Qué has podido recoger, confirmar tú? ¿Con qué te has encontrado, Miquel? Saludos, Jenny. Para Rusia también esta guerra en Ucrania es una operación especial. La retirada de tropas del frente de Kiev ha sido una reducción drástica de la actividad militar y ahora, ante estas ejecuciones en Bucha, habla de provocación. Lo que me he encontrado en Bucha es destrucción y, sobre todo, muerte.
Hay que tener en cuenta que este lugar, situado a las puertas de Kiev, fue escenario de la mayor emboscada sufrida por los rusos en su camino hacia la capital de Ucrania. Sucedió a los pocos días de iniciar la guerra y después, en las últimas 6 semanas, los civiles lo han pagado carísimo. Hemos encontrado gente absolutamente aterrorizada por lo que se ha vivido en este tiempo, y hay que tener en cuenta que lo que se han encontrado en estas calles, donde todavía los servicios de rescate están trabajando, recuperando cuerpos, no solamente los que están los que podemos ver en las aceras, sino que siguen sacando cuerpos de las casas y sobre todo de los sótanos, gente que se ha quedado allí y que nadie había reparado en ellos. Hay algunos que tienen las manos atadas en la espalda, otros tienen tiros en la cabeza, y la investigación está abierta para saber lo que ha ocurrido, aunque desde luego Bucha ya se ha convertido en la auténtica ciudad de los muertos. Lamentamos escuchar eso, Miquel. Las tropas rusas además se retiran, tú lo confirmas también, de la región de Kiev. Es un hecho. ¿Está Putin acaso perdiendo esta guerra, como sugieren algunos observadores militares occidentales? ¿Cómo lo valoras tú? Se han retirado ya totalmente de la región de Kiev, y también el gobierno ucraniano informa que se están retirando de toda la proximidad de Chernígov. Realmente lo que yo he podido constatar con mis propios ojos es que Rusia al menos sí que ha perdido esta batalla, esta primera batalla por Kiev, pero no significa que la guerra haya terminado. Y aquí algo en lo que repiten una vez y otra las personas con las que he podido hablar en Irpin y en Bucha, dos de los escenarios donde los combates han sido más duros, es que lo que más temen es que los rusos vuelvan. Ellos están seguros de que van a volver. Al principio todos esperábamos una guerra rápida, relámpago, de apenas 2 días, y no fue así. Los rusos no llegaron a Kiev. Después teníamos un cerco sobre la capital, tampoco pudieron hacer el cerco y ahora se han retirado. Lo que dicen los informes de la inteligencia tanto estadounidense como de la OTAN es que estas fuerzas no se han retirado de Ucrania, donde sigue habiendo miles de soldados rusos, sino que se están reagrupando y enfocándose en nuevos frentes. Según el Ministerio de Defensa ruso, el Donbass es ahora el gran objetivo, y habrá que ver cómo evolucionan las cosas de Kiev. Se puede garantizar que ya se han retirado. Miquel, ahí estará, muy valioso tu testimonio desde Kiev. Mucha fuerza, un abrazo. Un abrazo. Y el hallazgo de estos cadáveres en Bucha ha conmocionado a toda Europa. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo un llamado para realizar una investigación independiente. La mandataria europea quiere que los responsables de las atrocidades rindan cuentas a la justicia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también exigía que las autoridades rusas respondan por las imágenes inaguantables registradas en Bucha, dijo. Y la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, afirmaba en redes sociales que la violencia de Putin no tiene límites. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, también aseguró que los aliados occidentales van a tomar medidas más duras contra Rusia. Escuchemos. Le exijo al presidente Putin y a Rusia que acceda de una vez por todas a un alto el fuego y detenga los combates. Es una guerra horrible, sin sentido, que nada justifica y que genera un sufrimiento infinito y no beneficia a nadie. Acordaremos más medidas de acuerdo con nuestros aliados. El presidente Putin y aquellos que lo apoyan percibirán las consecuencias. Seguiremos suministrando armas a Ucrania para que pueda defenderse de la invasión rusa. Y la guerra de Ucrania, elemento gravitante en la jornada electoral de este día en Hungría, donde el ultranacionalista Viktor Orbán se ha proclamado como vencedor de estas elecciones celebradas el domingo, al imponerse a la coalición opositora, logrando de esta manera su 4º mandato consecutivo frente a Hungría. Con más del 80% del escrutinio, la formación de Orbán, Fidesz, lidera el recuento con 54% de los votos. La coalición opositora Unidos por Hungría, que reúne partidos de izquierda, ecologistas, liberales y de derecha populista, acaba de reconocer su derrota tras sumar solo el 33% de los apoyos. Los primeros sondeos a pie de urna ofrecían una ventaja menor, pero también holgada de Orbán. De acuerdo con los analistas, la guerra en la vecina Ucrania habría beneficiado al actual presidente, que se ha presentado ante el electorado como el garante de la estabilidad en tiempos turbulentos.
y veíamos como un exultante Orbán aseguraba que su victoria es tal que probablemente pueda verse desde la Luna y desde Bruselas, donde sabemos también están sus principales críticos. Y la periodista Sonja Herzeg nos amplía a esta hora las novedades desde Bucarest. Sonja, Orbán a un cuarto mandato consecutivo, ¿qué implican estos resultados para el futuro inmediato de Hungría en el contexto también de la guerra de Ucrania? Bueno, muy buenas noches a todos. Con la política del primer ministro Orbán, esto es una cuestión que no se puede decir ahora, porque como hemos visto en las semanas anteriores, siempre hay cosas que él cambia. Además, ahora que se acabó la campaña electoral, no sabemos qué es lo que va a hacer. Lo que es seguro que para tener una buena relación con la Unión Europea, como ustedes también lo han dicho, deberá mejorar las relaciones que ahora tiene con Ucrania, porque su política de equilibrio, como él dijo, no le ha sentado bien con Zelensky y además a Zelensky lo apoya la mayoría de Europa, de la comunidad europea, en contra de la invasión de Rusia. Sonja, muchas gracias por estas novedades desde Bucarest. Muchas gracias. Y dos candidatos, ambos de centro derecha, dos caras conocidas en unas elecciones en las que un partido de nuevo cuño desafía a una de las formaciones con más tradición en el país. Hablamos de Costa Rica, que elige este domingo a su nuevo presidente entre José María Figueres, exmandatario del país y candidato de Liberación Nacional, y Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, funcionario de carrera del Banco Mundial y candidato de Progreso Social Democrático. Las elecciones ponen fin a una campaña electoral difícil, marcada por los ataques personales por acusaciones de corrupción y acoso sexual. Desde San José nos acompaña la periodista Alexandra Araya con las novedades. Alejandra, ¿cómo transcurre esta jornada y cuál es el escenario más probable al final de este día en Costa Rica? Saludos, Jenny. Una mañana que empezó bastante atípica. En el transcurso de la tarde, más costarricenses se animaron a llegar hasta los centros de votación a emitir su voto. Sin embargo, podríamos decir que el proceso electoral en Costa Rica no calentó y sería uno de los más fríos de las últimas décadas. Y es que según datos de una encuesta de la Universidad de Costa Rica, el 73% de los costarricenses no se identifican con ninguno de los dos candidatos. Estamos hablando que para la primera ronda electoral, Costa Rica marcó el abstencionismo más alto de los últimos 65 años, con más del 40%, o sea, esto quiere decir que cerca del 4 de cada 10 costarricenses no emitieron su voto. En esa oportunidad, el candidato por parte del Partido Liberación Nacional, el expresidente José María Figueres, quien gobernó de 1994 hasta 1998, alcanzó un 27% de la intención de voto y posteriormente Rodrigo Chávez alcanzó un 16%. Él es economista y forma parte de un nuevo partido. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos superó ese 40% para proclamarse como presidente de la República. En esta segunda ronda, como ustedes pueden observar a mi espalda desde este centro de votación, el ambiente es muy frío. Según han dicho las encuestas, la última dada a conocer el 29 de marzo, estaríamos hablando de un empate técnico entre Figueres y Chávez. Chávez estaría marcando un 41% de la intención de voto según los últimos sondeos y Figueres un 38%, pero el margen de error es de un 3%. Importante tomar en cuenta que en estos momentos son las 4 de la tarde, acá en Costa Rica faltan 2 horas para que ya cierren las juntas electorales y posteriormente a las 8 de la noche será el Tribunal Supremo de Elecciones quien brinde los datos de cuál será el nuevo presidente de Costa Rica. Ahora bien, estaremos atentos en honor al tiempo. Alexandra Araya, muchas gracias en San José. Solo tiempo para despedirnos. Gracias por su sintonía y hasta pronto.